Está con nosotros en estudio Sandra Burgues, doctora, quien ya está cursando los últimos meses para dedicarse a la geriatría y que integra parte de este proyecto tan interesante, ¿no? Como es el estudio de personas centenarias, longevas, extremadamente longevas aquí en Uruguay. Sandra, un gusto que estés con nosotros aquí en Tiempo Activo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sandra, realmente es sumamente interesante lo que están estudiando ustedes, ¿no? Es una investigación que ya lleva un buen tiempo, pero hay algunos datos, me imagino, que ya pueden por lo menos comunicarse, ¿no? ¿Cuáles son los primeros datos, por lo menos, que te han sorprendido, que están surgiendo de esta investigación sobre las personas centenarias en Uruguay, que son bien poquitas? Bueno, sí, realmente es un estudio muy interesante que está aportando mucho tanto para lo que es la investigación en el campo de la genética, pero también en lo que es en la parte de la clínica geriátrica en medicina, ¿no? Sí, los datos son realmente sorprendentes, especialmente a mí que me estoy formando en esto, de más de 50 centenarios que ya se han evaluado, que estamos procesando los datos. Podemos hablar de tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? La mayoría son de 100 o más. Los de mayor edad que hemos visto son entre 106, 107 y 108. Hay algunos más que todavía no hemos visto, pero están en la lista. Sí, datos interesantes de poder, bueno, desde lo que es el estilo de vida de ellos, que es sorprendente, ¿no? Una vez se sorprende de las cosas tristes que ve en la medicina, pero lo que pasaron estos centenarios, los que escaparon de la guerra y que llegaron a Uruguay, que tuvieron que empezar una vida nueva, y lo que te aportan, te enriquecen en todos los aspectos. Son mayoría, ahora me vas a contar algunas de las historias que ya sé que son muy interesantes, pero ¿son mayoría de hombres, mayoría mujeres? Plenamente mayoría mujeres, sí. Hasta ahora vi más de, sí, la mayoría mujeres, solo 3 hombres hasta ahora. 3 hombres. ¿Y de cuál es la procedencia de ellos? Bueno, es muy variada. ¿Viven más en Montevideo, en el interior? ¿De dónde son? Supuestamente, de los datos que tenemos, según el último censo, habría más de 500 centenarios en Uruguay que año a año se van reponiendo y siguen como una constancia de 500. Hemos visto la mayoría en Montevideo, pero también en el interior, bueno, desde la Costa de Oro, Durazno, Flores, Florida. Aparentemente, de los datos que estamos recibiendo, la mayoría estarían en Tacuarembó. Todavía no fuimos a Tacuarembó porque viajar... Hay que ir hasta allá, a vivir. Sí, claro, hay que ir y ver. ¿Por qué no sabemos? Lo vamos a ver cuando terminemos la investigación. Pero, por ejemplo, de extranjeros que nacieron, por ejemplo, en Polonia, en Francia, en Italia o en Argentina, que se vinieron a vivir acá, sí, tenemos algunos y que también es muy interesante cómo llegan a 100, porque si es por la genética o es por la epigenética, o sea, el estilo de vida que ellos han tenido, realmente demuestra si tiene algo que ver, tiene peso en esto. Claro, ¿no? porque ustedes básicamente el estudio, como dice acá, Proyecto Centenario, banco genómico, es decir, es a nivel genético, pero ustedes, ¿qué han detectado hasta el momento? ¿Qué pesa más, el estilo de vida o la genética, la carga genética que uno trae? Bueno, recién se están procesando, ¿no? Las muestras, todavía no podemos decir porque la muestra es muy pequeña, ¿tá? Yo puedo decir desde la parte clínica, de la experiencia que estoy viendo, ¿no? Como que todos tienen algo en común, por ejemplo, la mayoría son casi abstemios, no toman alcohol y si lo toman es muy poquito y en reuniones sociales, pero no son bebedores o si lo fueron en algún momento de la vida nunca te dicen que fue algo de peso. Ninguno fuma, aunque obviamente siempre hay alguien que sale y te rompe todos los esquemas, como una anciana divina de 108 que fumaba y seguía fumando, pero no eran los cigarros estos súper procesados, eran especiales realizados por ella así en forma natural, que se lo enseñó a su padre y se transmitió. Como que tienen un estilo de vida en común casi todos, ¿no? Una vida ordenada, le preguntás, ¿cuál es la receta? Una vida ordenada, dormir lo suficiente, no sobrecargarse en los trabajos, hacer todo lo que les gusta, o sea, darse los placeres en la vida, y algunos tienen recetas muy peculiares, como uno que me dijo, no, sí, mi receta es esta y me funcionó y hasta acá la dejo porque ya no quiero vivir más, 101 años, y él decía que ya había cumplido con su misión. En realidad tenía un poco de depresión y quizás esa. A los 60 años había empezado a tomar 2 ajos, sí, 2 dientes de ajo en ayuna, crudo, y que bueno, cuando iba a hacer sus chequeos con su médico, era un hombre, que llama la atención que los hombres, como lo vemos, como que son menos estrictos en hacerse controles, en cuidarse. No, era muy metódico, muy ordenado y tenía claro que la salud era importante. Entonces se hacían los controles cardiológicos, nunca tenía el colesterol alto, porque el doctor Fiandra me dijo que esto funcionaba. Y como la anécdota me encantaba. Y realmente de los 60, cuando cumplió 100 años, le dijo a la empleada, ya está, no me des más los 2 dientes de ajo porque hasta aquí llegué. Y en realidad estaba perfecto, un hombre totalmente activo, salía a hacer los mandados, leía todos los días, hacía manualidades.
no, fantástico. Sandra, ¿y en qué condiciones llegan, no? Porque a veces no solo es llegar y cumplir años, sino vivirlos bien. Bueno, funcionalmente, ¿qué es lo que nosotros medimos en geriatría, no? ¿Cuál es la función más allá de la comorbilidad que puedan tener los Claro, digo, su grado de dependencia, digamos, exactamente. ¿No? Bueno, están los que tienen una dependencia, son totalmente autónomos e independientes, esos vi en excelente estado, normales, o sea... ¿Todos como... los 50 que han No, sido no, los evaluados? 50 no, un porcentaje que habitualmente es lo que, digo, varía, a veces depende de la formación, no la escolaridad, si es muy baja o muy alta. En general, los que tienen buena escolaridad llegan en muy buen estado, autónomos, independientes, y quizás dependen de la parte funcional cuando tienen alguna patología osteoarticular que disminuyen en lo que es la deambulación y demás. Pero en lo que es el estado cognitivo, deterioro cognitivo severo, o sea, demencias ya en etapa avanzada, solo 2 vi. El resto tienen deterioro cognitivo leve y algunos están normales. Esto en realidad a veces influye mucho cuando hacemos los test para evaluar el deterioro cognitivo. Se ve que hay algunos déficits, por ejemplo, déficits sensoriales, visuales y auditivos, que bueno, lo tienen desde los 80 años, pero si las especialidades médicas ahí no tuvieron fuerza como para detectar eso y bueno, evitar que sigan el deterioro, cuando le hacemos el test pierden puntos por ese déficit, pero en la otra parte no tanto. Mira, y son gente que además ha nacido, estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿qué historias traen? ¿Te ha sorprendido alguna de ustedes? Porque ustedes, además de sacar muestras genéticas, también hacen una evaluación, hacen entrevistas, ¿no? Claro, el formulario es completo, ¿no? Toda la parte de evaluación netamente clínica, geriátrica, la valoración geriátrica integral se la hacemos con los test, las preguntas por sistemas, el examen físico y después viene todo una encuesta epidemiológica, donde ahí son datos específicos de alimentación. Pero además, bueno, a mí me encanta hablar de ellos porque tienen una historia de vida fantástica, sí, realmente. ¿Todos tienen presente, por ejemplo, las dos guerras como una cosa importante o no? Sobre todo los que vinieron del exterior, no los extranjeros, pero los que vienen te pueden contar con lujo de detalle y te dicen, porque mi vida fue tremenda, momentos que pensé que me moría, o sea, cuando estuvieron en la guerra, ¿no? Y cómo cambian los cambios abruptos que tuvieron a través de la vida. Y después, sí, historias muy peculiares. A mí me ha llamado especialmente la atención las ancianas centenarios, que han, algunos ejemplos que vi, ¿no? Los destrozos que hizo, por ejemplo, la época de la tuberculosis, cuando tuvieron que vivir, que tuvieron en su familia a alguien con tuberculosis, y que, bueno, que era un tabú, no se podía decir, es como hoy, algunas enfermedades como el SIDA. La tuberculosis era realmente una historia que a mí me impactó. Una señora de, no voy a decir los datos exactos, pero más de 100 años, y bueno, cuando fui a verla, que son los médicos geriatras habitualmente que nos pasan los centenarios para verla. Esta señora pensé que iba a estar con una demencia, o sea, por los datos que me dieron. Cuando llegó, no, era una persona espectacular. Y realmente se había divorciado joven, después de 10 años de matrimonio, porque su marido tenía tuberculosis, pero el marido no se lo había dicho. ¿Cómo se enteró? Porque llega la Comisión de la Lucha Antituberculosa con una carta a decirle que el marido tenía una tuberculosis avanzada y que debía estar internado para el tratamiento. La mujer, digo, su vida cambió así abruptamente. Y lo que me sorprendió es que esta mujer dormía 4 horas por día, te decía, trabajaba, caminaba 30 cuadras en Montevideo para venir al trabajo, ir a su casa y seguir ayudando a sus hijos. Y hasta ahora, tenía 103 cuando la vi, seguía durmiendo 4 horas sin ningún problema. Mira. Y es más, totalmente autónoma, independiente, que una vez estaba mal, tuvo un accidente leve que se lastimó la cara y llama a la ambulancia, ¿no? Está la ambulancia y le dice, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 103. ¿Cómo? Le dice la teléfono, 103. Entonces, demoraron, fueron a la hora. Entonces, cuando vino el médico, yo me voy a borrar de su emergencia. ¿Por qué demoraron tanto? Sabiendo que tengo... No, porque fíjese, hay muchos de otras edades. Sí, que yo... O sea, como que he notado eso, que en realidad... Tremendo, y a veces pasa con menores de... Claro, pero el tema es que, fíjate, que los centenarios, que los que aportaron toda su vida, y en el momento en que más necesitan una emergencia, los dejan para último momento, porque bueno, es verdad que no era grave, estaba lúcida, estaba vigilia, hay un triage para eso, pero de alguna manera... Que te pase a los... Pero de alguna manera darle la contención esa que no se le puedes dar, pero no le puedes decir no, porque es serio el tema ese. Sandra, y cuando uno llega a cierta edad, ¿qué panoramas se han encontrado? Es decir, hay gente que tiene ganas de seguir viviendo. Exacto. ¿Llegan en pareja, llegan solos? Porque la soledad a veces es invalidante, ¿no? La soledad es un tema que pesa.
muchos te dicen que bueno, que cuando le preguntas qué es lo más triste que les ha tocado sufrir, te dicen, bueno, la pérdida de mis hijos, la pérdida de mi esposo, o en el caso de que no los tiene, cuando no tienen a nadie, y que siempre tienen algún referente o una amistad o un vecino que se hace cargo de ellos si no lo tiene. Pero sí, la soledad es un tema que pesa y pesa bastante. Es más, algunos te han dicho, no, yo ya no me interesa vivir porque ya perdí a todos. Pesa mucho, es un tema. ¿Qué datos pueden llegar a extraerse de acá que nos puedan servir a nosotros, a todos los que vivimos aquí en Uruguay, ¿no? Bueno, como parte de una investigación y políticas, desarrollar políticas? Como tendencias así de lo que muestran, ¿no? Lo importante de lo que es, si bien la prevención, ir al médico importa, pero muchos no han ido, sino el estilo de vida, ¿no? Que la mayoría te dicen, bueno, que no son estrictamente sedentarios porque todos están activos hasta pasado, ¿no? Más allá de que estén con un salario, no. Activos 100%, cuidarse, no cometer excesos en cuanto a las comidas y realmente si hay una enfermedad acuden al médico, pero no en forma así de ir todos los días. Lo que me llamó poderosamente la atención en el caso de las mujeres, ¿no? Que jamás habían ido a un ginecólogo, cuando para nosotros no en esta etapa sabemos que un Papá Nicolau, una mamografía es fundamental. Jamás fueron a un ginecólogo. Eran otros tiempos, ¿no? Claro, pero aún no, pasado los 80 tendrían que haber ido. Nunca, jamás. Es más, los hijos lo tuvieron también con la partera. casa y con partera, me imagino. Solo 2 casos recuerdo que, bueno, que nacieron en un sanatorio por determinadas condiciones, pero eso les llama mucho la atención. Y lo que sí pesa, que creo que en lo que es en el control a partir de la mayoría, es algunas especialidades como la oftalmología y la otorrinolaringología que jugarían un papel trascendental para evitar el deterioro de esos parámetros que después inciden en tu calidad de vida. Eso es fundamental. Sandra, ha sido un placer escucharte. Realmente, además el trabajo que están haciendo con estas personas creo que va a repercutir en todos nosotros, ¿no? Si sabemos cuál es la receta de llegar a ser más longevos, creo que está bueno para todos, a todas las edades, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido a Tiempo Activo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Y nosotros nos estamos reencontrándonos la próxima semana con otros temas. Pasen ustedes muy bien.